de hoy. Recapitulando el webinar de hoy, pues nos acompaña el licenciado Ricardo Díaz Soto del Grupo Legal Acosta y Díaz, para que nos va a estar hablando un poco sobre el manejo de información confidencial de clientes, de empresas y organizaciones sin fines de lucro. Pues como sabemos, esta información pues se tiene que mantener en estricta pues, confidencialidad, y si se va a dar uso pues comercial de esta información. Así que el licenciado pues, va a estar explicando pues qué se debe hacer, cómo se hace, qué normas la aplican y todo lo demás que necesitan saber sobre esta información, este tema muy importante. Así que ahora los dejo con el licenciado Ricardo Díaz. Ricardo, te dejo con este público hermoso. Saludos a todos y a todas. Un placer de verdad estar nuevamente aquí con ustedes en estos talleres y estos webinars que Vitrina Solidaria ha estado organizando. Déjenme compartir entonces la pantalla para que vayamos rápidamente a el material. También les recordamos, si tienen preguntas durante el webinar, en el chat pueden irlas escribiendo para entonces ir contestándoselas, así que para que sepan. Ok, Ricardo, te dejo para que siga. Perfecto, sí. Pues gracias a Eduardo, gracias a Vitrina Solidaria que nos invita siempre a participar de estas actividades y que realmente nos ayudan a llevar estos mensajes de los aspectos legales que muchas de nuestras organizaciones pues necesariamente no tienen acceso a ellos. Este taller en particular, ¿verdad?, está auspiciado de manera especial por la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia, que lleva un tiempo también promoviendo este tipo de información. Desde el Grupo Legal Acosta y Díaz nos sentimos muy contentas de poder compartir esta información. Nuestra oficina se ha especializado en el apoyo a empresas sociales, a organizaciones sin fines de lucro y en el apoyo de la promoción de lo que es la economía social y solidaria. Creemos desde nuestra oficina que no va a ser posible ninguna transformación en el país si no empezamos a mirar la economía de manera distinta, y nuestros proyectos los miramos de manera distinta y nos fundamentamos en esos valores y esos principios que coincidimos grandemente con la Fundación y con Vitrina Solidaria. Así que por eso estamos aquí. Hoy vamos a hablar un tema interesante, de la confidencialidad. Así que yo espero que podamos darle por lo menos esa información que necesiten. Lo primero que de verdad que queremos hacer énfasis, ¿verdad?, y que para que nadie se confunda, es que la información que estamos ofreciendo aquí es una orientación general y sirve para propósitos educativos, ¿verdad? No se puede considerar que le estamos dando un consejo, un asesoramiento legal, ni se está estableciendo una relación abogado-cliente con algunas de sus organizaciones. A veces tendemos a hacer preguntas muy específicas, ¿verdad?, de las situaciones que me están pasando en mi empresa o en mi negocio, y nosotros podemos dar una orientación general de más o menos qué dice la ley, pero nunca se puede entender que es un consejo legal. Así que siempre recomendamos que consulte con su abogada, consulte con sus contables, para que pueda determinar cuál es la mejor opción en su caso particular en la aplicación de la ley. Aquí lo que estamos generando es una información que yo le llamo un taller, como si fuera un curso 101, ¿verdad? Estamos haciendo la información básica, la información general. No tenemos en este momento tiempo para hablar de todos los detalles, pero vamos a atender estos objetivos que queremos atender durante el día de hoy. Primero, entender la diferencia entre información confidencial, información privilegiada e información privada o íntima. ¿Y cuál va a ser el manejo de cada una de ellas? Porque van a ser distintos. De alguna manera, tenemos que saber cuando tenemos cierta información en nuestro poder, cuál es confidencial, cuál es privilegiada, cuál es íntima, para propósitos del uso que le vamos a dar, para propósitos de las defensas que le vamos a dar y para propósitos de su manejo. Segundo,
vamos a repasar diversos escenarios, ¿verdad?, en los que una empresa u organización maneja este tipo de información y cómo se utiliza de manera adecuada. Y por eso vamos a ver los ejemplos según las leyes, según los reglamentos específicos que atienden cada una de ellas. Y por último, vamos a ofrecer algunas herramientas básicas, sugerencias, para asegurarnos del cumplimiento con las normas vigentes y para evitar reclamaciones, que al final es lo que queremos. Y vamos a dar unos consejos, unos tips específicos, ¿no?, de qué debemos ir haciendo, cómo lo debemos ir trabajando para asegurarnos que cumplamos con esto. Como les dijo Eduardo, por favor, si tienen preguntas durante el proceso, durante la charla, no hay ningún problema, las ponen en el chat que aparece ahí en su pantalla, y Eduardo las va a ir leyendo y vamos a irlas contestando según el tiempo nos permita y según la información le dé. ¿Okay? Así que al final de esta charla lo que queremos es que usted tenga información suficiente para saber qué preguntar y saber a dónde preguntar. Que usted tenga unas referencias básicas. No es posible atender, como les dije, todos los detalles, pero sí es posible que usted tenga una información que les sirva para más adelante prepararse, asegurarse dónde leer, qué buscar y qué preparar para su empresa. El material que vamos a estar compartiendo, que vamos a utilizar hoy durante el taller, se va a compartir con ustedes, se les va a enviar por correo electrónico, de manera que les sirva también como un documento de referencia en el futuro. Yo sé que se dijo algo con respecto a esto, déjame buscar cuál es la referencia que se dijo y de ahí poder buscar y seguir trabajando. Entonces, empecemos viendo quiénes están, a quién está dirigido este taller, a quién es que queremos, quiénes son los sujetos. Pues miren, primero, empresas privadas con fines de lucro, de manera general. Queremos atender esos emprendimientos pequeños, sobre todo, que no necesariamente tienen esta información. Y también queremos acercarnos a las organizaciones sin fines de lucro que en ocasiones tienen unos requisitos de cumplimiento de confidencialidad y que pensamos que por ser organizaciones sin fines de lucro no tienen que cumplirla, porque no necesariamente se les ve que tienen los elementos comerciales. Así que vamos a atender estas dos organizaciones. Aquí no estamos hablando las organizaciones de gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, porque ellas tienen otros criterios de confidencialidad y privacidad. Entonces, no podemos aplicarle las normas de las empresas privadas o las de sin fines de lucro a los negocios, a las actividades del gobierno, porque tienen otro tipo, otras leyes, hay otros asuntos que están relacionados que hoy no vamos a atender. Pero lo que sí les pido es que no confundamos y no digamos, aquí se dijo que esta información se puede dar o no se puede dar, pues eso se lo vamos a aplicar a las organizaciones privadas. Al gobierno, no necesariamente. Así que todo lo que vamos a hablar es organizaciones privadas con fines de lucro o para organizaciones sin fines de lucro. Y empecemos a ver la primera diferencia, la primera definición, ¿verdad? Confidencial. Y vamos a entender que confidencial va a ser toda información que se ofrece con representación y expectativa de que la misma será utilizada únicamente por las personas o instituciones a quienes se les confía y para los usos acordados. Ok, así que si yo doy una información a alguien que me dice, mira, esta información yo te voy a coger la dirección porque la dirección la voy a utilizar para enviarte el producto que compraste. Pues esa información yo la estoy dando con una expectativa de que se use ¿para qué? Para que me envíen un producto que yo compré. Por tanto, yo no tenía la expectativa, ni me hicieron la representación. ¿Qué significa la representación? Lo que me dijo el comerciante cuando me pidió la dirección.
Cuando él me pide la dirección, él me dice, la voy a usar única y exclusivamente para enviarte el producto que me compraste. Así que hubo una representación por parte de él o de ella, hubo una expectativa de parte mía. Y eso le da una confidencialidad a esa información que compartimos, ¿verdad? Él no puede usar o ella no puede usar esa información que tomó ahora para comenzar a enviarme promociones o correos electrónicos o cualquier otra información o vender mi dirección. Vamos a ver, ¿verdad? Detalles. Pero eso es lo que significa. Aquí hay un elemento subjetivo de lo que representa esa ayuda, esa información confidencial. Y les voy a dar un ejemplo claro. En los negocios, regularmente firmamos o deberíamos firmar estos acuerdos que se llaman NDA o Non-Disclosure Agreements o acuerdos de confidencialidad se llaman en español también. ¿Qué significa? Cuando yo hago un negocio con alguien o estoy empezando un negocio con alguien o yo quiero, por ejemplo, yo le quiero comprar el negocio a alguien. Pues lo primero que yo debo firmar, el primer contrato que debe existir entre las partes, antes de hacer cualquier cosa, es la firma de un contrato de un non-disclosure agreement, un acuerdo de confidencialidad. Porque ya iba a decir de manera específica y clara que yo estoy esperando que se proteja, que yo estoy esperando que no se divulgue y a quién, si algo se le puede divulgar esa información que yo estoy compartiendo. Y fíjense que eso no necesariamente se da en el contexto exclusivamente de negocios comerciales. Recientemente nosotros hicimos una transacción, nuestra oficina hizo una transacción donde habían 2 organizaciones sin fines de lucro. Y estas 2 organizaciones sin fines de lucro querían hacer un proyecto en común donde iban a compartir fondos, edificios, empleados o empleadas. Así que lo primero que firmamos es un acuerdo de confidencialidad porque esa información que se empieza a compartir, mira, este edificio que yo tengo, ¿qué problemas tiene? ¿Cuánto debe? ¿Cuánto paga? O este proyecto que yo tengo, ¿cuál es el presupuesto de ese proyecto? Nosotros queremos que esa información sea confidencial, que esa información que se está compartiendo entre las 2 organizaciones no se comparta con terceros. Fíjense que ni siquiera tiene que ver con si yo confío o no confío con el otro o la otra que está ahí. Estoy creando una barrera de protección de esa información que es mía, que es confidencial, que yo estoy manejando y que no quiero que salga a terceros fuera de este otro con el que está hablando conmigo. ¿Okay? Así que la expectativa de uso va a definir la confidencialidad de la información que yo esté ofreciendo. En otro nivel, tenemos lo que es información privilegiada. Información privilegiada ya no es necesariamente aquella confidencial donde yo tenía una expectativa, que era muy subjetivo, era lo que yo creo o lo que yo quiero. Ya la información privilegiada es una información que está definida por la ley, está definida por las reglas de evidencia de Puerto Rico. Y esa información privilegiada, la divulgación está protegida por disposición de esa ley. Así que no se puede divulgar siempre que se cumplan unos criterios que están ahí establecidos. Y en términos generales, ¿cuál es esa información que es información privilegiada, que ya tiene una protección? Es una protección superior a la protección de la confidencialidad. Pues mire, todo lo que se comparte entre abogada y clienta, toda esa información que se da entre abogada y clienta está protegida por el privilegio que establece la ley. Por tanto, nadie me puede obligar a yo a decir lo que un cliente me dijo o lo que un cliente me manifestó. ¿Okay? Ni el cliente puede decir lo que yo le dije o lo que yo les recomendé. También está el privilegio contador o contadora cliente, privilegio médico-paciente, el privilegio consejera, víctima, hay un error, de delito.
el psicoterapeuta y paciente, ¿no? Los cónyuges, lo que los esposos, esposas se comparten y se dicen entre sí, eso está protegido, eso tiene un privilegio grande. El religioso, religiosa y el cliente y el creyente, pastor, pastora, ministro, sacerdote, sacerdotisa, esa información que se comparte ahí, no solo lo que se da en el sentido de la confesión tradicionalmente los países que venimos de tradiciones católicas o las personas que vienen de tradiciones católicas están pensando únicamente en el sacramento de la confesión, en ese ejercicio donde se hace, que es un ejercicio que no hacen todas las denominaciones ni otras creencias religiosas, pero sí las creencias religiosas tienen un proceso de consulta, de comunicación. Eso está protegido como privilegio. El voto político tiene un privilegio, ¿verdad? Y el secreto de negocio, de manera particular, tiene un privilegio especial. Entonces, ya hemos visto que hay dos niveles de información que yo tengo que tengo que atender de manera distinta, de manera particular. Es importante señalar, ¿verdad?, que la información privilegiada, como les dije, como está definida ya por la ley, cualquiera de las dos partes, o el abogado o el cliente, puede reclamar ese privilegio. O sea, si viene una persona y me dice, dame la información de este cliente tuyo en particular, yo estoy obligado a proteger esa información, a no darla, ¿verdad? Y nadie me puede obligar a darla, solo en unas circunstancias muy específicas, ¿verdad? Que son unas excepciones. Pero en términos generales está protegido ya por ley. Entonces, por último, vamos a ver que tenemos información que es privada o íntima. Esa información está particularmente protegida por la Constitución de Puerto Rico y es la mayor protección de divulgación y uso. La Constitución de Puerto Rico, artículo 2, sección 8, especialmente protege, dice que toda persona tiene derecho a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Y esa frase de la Constitución es la que se ha utilizado por los tribunales para crear el privilegio del derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad, ¿sí? Que es un derecho que cada persona puede oponer contra cualquiera. Y es una de las excepciones importantes de la Constitución, porque normalmente la Constitución, cuando hace protecciones, cuando da derechos, son derechos que se ejercen entre el Estado y la persona. Normalmente, cuando usted ve un derecho, por ejemplo, el derecho a la autoincriminación, ¿verdad? O el derecho a la protección de allanamientos ilegales, de lo que está hablando es que el Estado no puede hacer eso. El Estado no puede allanarle su propiedad o quitarle propiedad sin el debido proceso de ley, o no puede obligarlo a usted a se autoincrimine. Es el Estado frente a usted. Pero el derecho de la intimidad, los tribunales han dicho, es un derecho constitucional tan grande que usted puede exigirlo no solo contra el Estado, sino con cualquier otro individuo, con cualquier otra persona que no sea el Estado. O sea que es de los pocos derechos que usted puede decir, tú que no eres Estado, me estás violando el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad. Y ocurre mucho, sobre todo en el aspecto laboral. La mayoría de los casos estamos hablando de qué derecho existe con respecto a información que yo tengo y qué hace mi patrono con respecto a esto. El último caso del Supremo sobre derecho a intimidad salió hace como 2 semanas y es un caso donde un empleado coloca una cámara, de esas cámaras escondidas chiquitas, en la oficina de una compañera para ver lo que la compañera hacía, supuestamente para
ver si tenía chillos, si no tenía chillos, qué relaciones tenía con otras personas, pues le puso una camarita escondida y ella se dio cuenta. Y votaron a ese empleado, a la soltaron. No hubo ningún tipo de proceso, ni lo suspendieron, simplemente lo votaron. Y el Supremo de Puerto Rico dijo que esa destitución inmediata automática estaba justificada porque lo que había hecho ese empleado es una violación fundamental al derecho de la intimidad, de la privacidad de esa persona. Para que vean el rango tan grande. Y si ese patrono no hubiese hecho nada, hubiese tenido un problema con esa empleada. Okay. No sé si hay preguntas hasta ahora, Eduardo. No, hasta ahora no tenemos preguntas en el chat. Perfecto, pues seguimos. Pues ya vimos los niveles que tenemos de los diversos grados de privacidad. Entonces, ese tipo de información que tenemos, ¿verdad? No solo es información que puede verse con los elementos, digamos, personales, datos personales particulares míos, sino recientemente el Tribunal Supremo, en este caso de Rullán versus Faz Alzamora, nuevamente utilizó la expectativa razonable de intimidad que tiene una persona con respecto a su información contributiva, ¿verdad? Y dice el Supremo que esa expectativa de intimidad, lo que habíamos hablado, que yo espero que pase con esa información mía, que era lo que yo quería que se hiciera o que se usara, no desaparece ante la existencia de una ley o cuerpo que autorice su divulgación, que no proteja las garantías constitucionales, ¿verdad? Y miren el ejemplo específicamente como lo dice para que lo tengamos como referencia. Todo individuo que somete a Hacienda sus planillas lo hace con un propósito específico y limitado y en cumplimiento de una obligación impuesta por ley. Al hacerlo, no renuncia a su expectativa de intimidad respecto a la información contenida en las planillas. Así que hay una información, esta información que llamamos íntima, privada, protegida, que ya vimos que incluye la información de las planillas, no desaparece porque yo esté obligado a darla, ¿verdad? Yo le doy esa información a Hacienda porque tengo que rendir planillas, porque me obliga la ley a rendir planillas. Nadie puede decir, en este caso era la legislatura que decía, déjame ver las planillas de Ricardo, en este caso de Rullán, ¿verdad? Déjame ver las planillas, porque ya tú las tienes, Hacienda. Y Hacienda dice, yo no puedo darte esa información porque esa información yo la recibí, ¿cómo? Con la expectativa de privacidad. Yo la recibí porque esta persona confió que yo le dije, la voy a usar solamente para propósitos de la ley de contribuciones. No es para que esté todo el mundo mirando qué puede hacer o qué no puede hacer con esa información. Y esa expectativa, como hemos dicho, es fundamental, es muy importante. ¿Qué usted le dice a la gente? ¿Cuál es el uso que le va a dar? ¿Y cómo entonces usted va a proteger esa información confidencial, esa información privilegiada o esa información íntima? ¿No? Porque la obligación es de usted que la tiene. ¿Qué tipo, verdad, de información nosotros tenemos que vamos a tener que proteger? Y aquí estamos hablando de confidencialidad. La confidencialidad, ¿verdad?, incluye información propia, información que usted tiene de su negocio, ¿verdad? Por ejemplo, la contabilidad que usted tiene, su presupuesto, sus gastos, sus pagos, sus documentos corporativos, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus miembros, su junta de directores, qué decisiones se han tomado con respecto a las operaciones de su empresa, de su corporación, sea o no sea con fin de lucro o sin fin de lucro, y cualquier otra información comercial que usted posea, que sea suya. Todos los documentos corporativos, vamos a dar unos ejemplos y cómo se pueden proteger, pero para que tengan una idea de situaciones que ocurren,
nosotros hemos representado organizaciones sin fines de lucro que han tomado algunas decisiones administrativas, ya sean laborales o ya sean de compra. Hemos tenido casos de compra y venta de propiedades donde han sido demandados, la organización sin fines de lucro ha sido demandada, y le piden copia de las minutas de la Junta donde se tomaron o se discutió esa información que llevó a decidir vender, decidir comprar, decidir destituir a alguien, decidir hacer una compra particular. ¿Okay? Y esa es una información confidencial privilegiada que usted tiene, que es suya, que tiene que ver con usted. Pero además usted tiene información confidencial, privilegiada, íntima de sus clientes, ¿verdad? Usted tiene datos demográficos, tiene información personal, relaciones, quién es esposo, quién es esposa de quién es padre, quién es hijo de quién. Toda esa información usted la podría tener. Información relacionada con el servicio que usted ofrece o con las ventas que usted ofrece. ¿Qué compra qué? ¿Quién compra quién? Toda esa información puede en ocasiones ser confidencial, ser privilegiada o ser íntima, y usted la tiene y usted tiene que protegerla. Así que son también dos tipos de información distinta que usted tiene que atender. En este taller, como estamos haciendo un taller básico, un taller de introducción, pero además queremos que sea un taller muy práctico. Así que hemos presentado el taller para que de alguna manera, como decía un profesor de derecho famoso, integremos compensar, integrar compensar. ¿Qué significa? Aquí vamos a tener una serie de leyes y requisitos distintas, ¿verdad?, que imponen unas obligaciones de cumplimiento, de conservación, de notificación. ¿Cuál es la recomendación general que les estamos haciendo? Hagan un solo proceso de conservación y de confidencialidad, ¿verdad? Porque lo otro sería que usted se ponga a hacer 4, 5, 6 políticas distintas a diversas leyes o diversos requisitos. La idea es que haga uno. En todo caso, haga una política y haga un proceso de conservación y protección de información que sea la más estricta, ¿verdad? Hay leyes, aquí vamos a ver cuáles son unas de las más estrictas. Pues usted hace su política siguiendo cuál la más estricta. La más estricta le va a ayudar a cumplir con las otras que son menos estrictas, ¿verdad? Siempre que haya un grado de razonabilidad, siempre que sea de alguna manera que le ayude a operar de forma más eficiente y más económica, de forma más justa, pero trate de integrar los procesos y no tenga 2 o 3 procesos distintos, porque eso le va a crear problemas a usted, le va a crear problemas a su empleado o a su empleada, y le va a crear problemas luego en una reclamación ante las agencias, ante DACO, ante el tribunal, usted tratando de explicar por qué alguna información usted la protege de una forma, por qué una información la protege de otra forma, y por qué su empleado se confundió y hizo las cosas distintas. ¿Okay? Lo que le quiero decir es que cuando veamos este proceso de conservación, integremos y hagamos un proceso que lo atienda todo. ¿Okay? Ok, pues seguimos. La información confidencial de su empresa, fíjense que está de alguna manera también protegida por la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. La ley dice que un administrador, ¿verdad?, de una compañía tendrá derecho a mantener confidencial de los miembros por el periodo que estime razonable cualquier información que el administrador entienda que es información de negocio o con información cuya diseminación cree de buena fe que no es en los mejores intereses de la compañía o puede perjudicar a la compañía o a sus negocios, o se requiere por ley o por contrato a mantener confidencial.
Y aquí nuevamente la ley nos está diciendo que este asunto de qué es confidencial y qué no es confidencial puede estar definido en ocasiones por la ley, pero normalmente va a depender de la expectativa que yo tenga o del criterio que yo tenga, ¿verdad? Si yo en este caso soy el presidente de una corporación y yo entiendo que una decisión particular debe ser confidencial, debe ser protegida, no debe decírsele a nadie o decírsele a ciertas personas en particular, yo hago esa determinación, yo determino que es confidencial y yo determino por cuánto tiempo va a ser confidencial. Y como dice aquí, o puede ser por un contrato con un tercero. ¿Cuál es el ejemplo? El que discutimos ahorita. El acuerdo de confidencialidad, el Non-Disclosure Agreement o el NDA, como se llama mucho. Ahí fíjense que ahí es un contrato entre dos personas que crearon una confidencialidad en la información que usted está utilizando. Seguimos. De la información suya, ¿verdad? La información propia, los secretos de negocio son privilegios. Es información privilegiada. No solo es información confidencial, sino es una información privilegiada. O sea, que tiene la protección de ley, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? El privilegio de secretos de negocios protege la información esta de carácter confidencial y está dirigida a fomentar que la innovación, el primer criterio. Segundo, la producción comercial y el mejoramiento operacional. Y esto ayuda al desarrollo económico y tecnológico. Aquí le estoy dando la cita del caso del Tribunal Supremo del 2017, que discutió, es el caso que más ha discutido el asunto de los secretos de negocio. ¿Okay? Entonces, yo, incluso si yo soy una sin fin de lucro, yo tengo una forma de operar, yo tengo una manera de hacer mis negocios, yo tengo una manera, digamos, de administrar mi presupuesto que es innovadora o que mejora lo que es la operación empresarial, ¿no? Y eso es un secreto de negocio. Por tanto, yo tengo una obligación conmigo, con los miembros de mi organización, con mis accionistas, si yo soy una empresa con fines de lucro, de proteger ese secreto de negocio, de proteger esa manera en que nosotros aprendimos a hacer ese negocio. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tener muchísimo cuidado a quién le comunica ese secreto de negocio. ¿Cómo lo guarda? ¿Verdad? ¿Cómo protege esa posible propiedad intelectual que usted tiene ahí? ¿Verdad? Y usted es responsable, si usted es el director, directora ejecutiva, presidenta de una corporación, usted es responsable de proteger ese secreto de negocio. Porque si usted lo divulga, ya no es un secreto, ¿verdad? Y cualquiera lo puede utilizar y le van a reclamar a usted por haber divulgado ese secreto de negocio. Secreto, pues, por ejemplo, tal vez el que más se ha discutido, más famoso, es la fórmula de Coca-Cola. Nadie sabe quién es, se ha protegido por más de 100 y pico de años. Es una fórmula secreta. A ver, la tienen en unas bóvedas, las tienen protegidas, no se la dicen a nadie, solamente muy pocas personas la saben. Las personas que lo saben tienen unos contratos de no disclosure, de no competencia, muy sólidos, muy fuertes, que están haciendo ahí. Y esos secretos están protegidos, particularmente, como les dije, por la ley. Mire algunos ejemplos de lo que son secretos de negocio. ¿Cuáles son esos secretos de negocio? Un proceso para manufacturar, tratar o preservar un material. Usted trabaja con las telas, usted trabaja con la madera, usted trabaja con los plásticos de una manera distinta, diferente, y que eso le permite lograr su operación. Pues eso es un secreto de negocio que usted tiene. Una fórmula o una receta,
los que hacen bizcocho, los que hacen comida, tienen su receta particular, su fórmula particular de cómo hacen ese producto, ¿verdad? Y eso es un secreto de negocio. O un proyecto, un patrón para el desarrollo de alguna máquina, ¿verdad? Un estilo o manera de operar un procedimiento gerencial. Les voy a dar un secreto de negocio que se utiliza en la industria legal de cobro de dinero, ¿verdad? Que ya no es secreto de negocio porque ya se conoce, ya es una manera, ¿verdad? Muy común, pero que en un momento fue un secreto de negocio para algunas personas. Es la manera en que van desarrollando la gestión legal de cobro de dinero para irla haciendo cada día más efectiva y a veces incluso abusiva. Y tenemos los casos del tribunal donde dice, mire, los bancos en ocasiones, por un lado, lo están llamando para que haga lo que le llaman loss mitigation y se ponen a hablar con usted, qué acuerdos podemos hacer, que entrégueme documentos, déme información de sus finanzas, y por el otro lado le están radicando la demanda de ejecución de hipoteca en el tribunal y le están llevando esos dos procesos a la vez. Eso es un estilo o un procedimiento gerencial, ¿no? Y que el tribunal en Puerto Rico ha dicho que es ilegal, que no se puede hacer porque le está confundiendo. Pero eso es lo que se refiere con manera de operar su negocio. Usted tiene su propia forma de hacerlo. Mire, un secreto de negocios que los tribunales también han reconocido, una lista de clientes especializados o que constituyen un mercado determinado. Ese ejercicio que usted hace que le ha llevado a conocer espacios particulares, gente particular, necesidades particulares, que le dan la oportunidad de generar o crear un negocio o operar de manera más eficiente o manejar mejor sus presupuestos, ¿verdad? Ese conocimiento de dónde y cómo y con quién, eso es un secreto de negocio. Su inventario puede ser un secreto de negocio y recientemente nosotras tuvimos un caso aquí donde específicamente se habló del inventario como secreto de negocio porque el inventario me dice cómo se mueve mi mercancía, qué se mueve más, qué se mueve menos, en qué tiempo se vende. Y eso es una información que yo la uso para ser más eficiente en mi trabajo, ¿verdad? Salarios y beneficios. Y en general es cualquier información que confiera alguna ventaja sobre sus competidores. ¿Okay? La ley define así secretos de negocio. Voy a hacer aquí un paréntesis desde la economía social y solidaria. Usted proteja su derecho, su secreto de negocio. Usted tiene ese derecho a hacerlo y la ley lo está protegiendo. Ahora, nosotros estamos promoviendo que en unos modelos económicos de colaboración compartamos esos secretos de negocio con aquellas personas que están alineadas en los planes de trabajo. Hágalo con protección, firme acuerdos de confidencialidad, firme acuerdos de cuál es el uso y hacia dónde se va a dar. La propiedad intelectual, por ejemplo, en la economía social y solidaria y estos modelos de colaboración han creado lo que se llaman las licencias comunes. Ustedes lo ven en muchas de los escritos que se producen, que dice Commons, License to Commons, 3, 4, la diversa licencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, ese derecho es mío, yo lo estoy compartiendo, pero me reservo el derecho a tenerlo, pero quiero que se comparta para que de aquí se use, alguien más aprenda, pero no le puede sacar beneficio económico distinto al que yo le estoy dando. Entonces usted de alguna manera colabora, pero protege su empresa, protege su proyecto de que no le vayan a robar, quitar ese producto que usted tiene de manera particular. ¿Okay? Seguimos. Entonces, lo que serían leyes de protección de información en Puerto Rico son leyes específicas. Aquí vamos a empezar a hablar de unas leyes muy particulares, más allá de los privilegios generales o más allá de los contratos que tengamos. Aquí sí hay unos requisitos específicos de cumplimiento que usted tiene que tener. El primero
Es la Ley de Información al Ciudadano sobre la seguridad de bancos de información, ¿verdad? La Ley 11 del 2005, que va unida, va atada al reglamento de DACO sobre información al ciudadano sobre seguridad de bancos de información, el reglamento 7376 del 2007. Como les dije ahorita, no necesariamente vamos a poder entrar en todos los detalles, pero la idea es que ya usted tenga esa información, usted se mete en la página de DACO y puede buscar el reglamento y leerlo con detalle, leer todos los requisitos de cumplimiento. Posiblemente en algún momento Vitrina Solidaria o la Fundación nos dice, vamos a dar un taller solamente del cumplimiento del reglamento 7376 de DACO. Pero por ahora es para que usted tenga esa referencia. Y la segunda ley es la Ley de Notificación Pública de Privacidad, la Ley 39 del 2012, que va atada al reglamento de DACO, reglamento para implantar la publicación de políticas de privacidad y el manejo de datos privados y personales de ciudadanos, según recopilados por Comercios en Puerto Rico, tiene un nombre larguísimo, pero es el reglamento 8568 del 2015 de Puerto Rico. Esos reglamentos, como dijimos ahorita, están relacionados con proyectos privados, no tienen que ver con el gobierno, son proyectos comerciales, son usos comerciales que se le da a esa información. Y cuando digo comercial no me refiero solamente a con fin de lucro. Una actividad sin fin de lucro puede ser una actividad comercial si es la actividad que usted realiza. Si su organización sin fin de lucro da un servicio, un hospital, una universidad, un museo, que son las clásicas grandes organizaciones grandes sin fines de lucro que dan servicio, pues, usted tiene una actividad que aunque no es con fin de lucro, es una actividad comercial de alguna manera, ¿no? En ese sentido es que estamos hablando de comercial, no de lucro. Y obviamente están reguladas por DACO, porque estamos hablando de actividades comerciales privadas. No estamos hablando de actividades mercantiles. Para la ley hay una diferencia fundamental entre lo que es la actividad comercial privada, en inglés le llaman retail, es la compra que hace el consumidor. ¿Verdad? Yo voy al supermercado a comprar lo que yo voy a usar en mi casa, ¿no? Versus la actividad mercantil, que es la actividad que yo como comerciante hago con otro comerciante para la reventa. Si yo voy a antes, ¿verdad? Todavía creo que existen, pero los famosos cash and carry, pues era un sitio de almacén grande y yo iba ahí porque yo tenía mi pequeña tiendita y yo compraba 15 cajas de salsa de tomate, ¿no? Esas 15 cajas de salsa de tomate no es para el consumo mío de mi casa, es para yo revenderla. Esa reventa, eso es lo que se llama una actividad mercantil versus una actividad comercial. Y aquí estamos hablando de actividades comerciales privadas y por eso están reguladas por DACO. ¿Okay? Y el propósito de estas dos leyes, de ambas en términos generales, es la conservación de esa información digital, ¿verdad? Que se adquiere en ese comercio, en esa actividad comercial entre usted, vendedor o compañía de servicio, y el consumidor que está acercándose a usted. Y es información digital, es información protegida a nivel electrónico. Lo que sucede es que ahora mismo, ¿verdad? Cuando estas leyes se fueron creando y pensando, recuerden que el derecho es muy lento, ¿verdad? Cuando el derecho hace algo, ya esa actividad existe en el mundo comercial, en el mundo privado hace mucho tiempo. Cuando se aprueban estas leyes, se pensaba que todavía había algún tipo de información o algún tipo de actividad que se hacía fuera de las actividades electrónicas. La realidad es que ahora casi todo, si no todo, se hace a nivel electrónico. Y después de la pandemia, cuando tuvimos que hacer los trabajos a nivel virtual en nuestras casas, y empezamos a
a compartir Zoom, a compartir correos electrónicos, a compartir información en Google Drive o en las diversas plataformas. Ya convertimos toda esa información en información digital, ya la metimos en la red, ya la metimos en nuestras redes internas, en nuestras computadoras, en nuestros celulares, en nuestras tabletas. Así que ya toda la información básicamente está protegida ahí. Y entonces estas leyes, vamos a ver detalles, tienen dos aspectos principales. Cómo yo guardo, cómo yo conservo y cómo yo acceso y quién accesa esa información digital que yo tengo de mis clientes, ¿verdad? Y cómo yo le informo a mis clientes el uso, las protecciones, los niveles de privacidad que yo voy a usar con esa información que me está dando. Como decía don Miguel, seguimos integrando con pensar. Al principio empezamos a decir, y siempre hemos dicho, que la confidencialidad de la información está definida particularmente, sobre todo, por el acuerdo de lo que yo presenté, ¿verdad? Las representaciones que yo hice del uso que lo iba a dar y la expectativa del que me da la información. Aquí estas leyes están diciendo esa representación que usted tiene que hacerle a sus clientes tiene que ser más definida, tiene que estar por escrito, tiene que ser más clara. Ya no puede dejarse a la mera expectativa o a lo que se dijo de boca. Vamos a ir afinando esa expectativa de privacidad, esa expectativa de confidencialidad y la ley lo va definiendo. ¿Okay? ¿Qué quieren proteger entonces estas leyes? En particular, ¿por qué se crean y qué es lo que se quiere proteger? Mire, queremos proteger el robo de identidad. Que nadie pueda ir por ahí diciendo, pues, yo soy Ricardo Díaz y tengo una información que solamente Ricardo Díaz tendría y que al usarla, pues se puede confundir quién es. Y el que diga que eso es posible que no pase, está ignorando, por ejemplo, todas las reclamaciones ilegales y fraudulentas del PUA y del PPP que hubo en la pandemia. Por dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Y son cientos, si no miles, de reclamaciones fraudulentas que se hicieron por robo de identidad, que decían quién era la persona. Eso es lo primero que se quiere proteger. Además, el crédito y el buen nombre de los consumidores con respecto a que no les vaya a afectar por la manera en que se compra, la manera en que se paga, las obligaciones que se asumen a nombre de una u otra persona y que le obliguen entonces a esta persona a tener que estar corrigiendo información falsa, información que le afecte su crédito. Quiere proteger la integridad de la información personal. ¿Qué significa la integridad? Pues mire, que si yo digo que yo me gano 5,000 pesos al mes, que nadie venga y lo cambie y ponga ahí 10 o ponga 2 o ponga 1 y afecte la integridad. Fíjense que no se robó mi identidad. Fíjense que no usó crédito en mi nombre, pero alteró la información que decía ahí. Cuando otra persona venga a ver esa información o a corroborar, va a ver que esa información no es correcta. A lo mejor, y yo no lo sé, que alguien afectó la integridad de la información, o cuántas veces yo me he casado, con quién yo me he casado, toda esa información, eso es lo que se refiere a la integridad de la información personal, que sea correcta, que sea confiable. Protege la seguridad física y la privacidad. ¿Ah? La seguridad física, sobre todo en casos de violencia de género, de violencia de relaciones de pareja, que nadie tenga acceso a dónde yo trabajo, dónde yo vivo, cuál es mi horario de trabajo. Ha habido casos donde los agresores han identificado los horarios de trabajo particulares de una persona para poderla interceptar y poderla agredir. Hubo un caso muy triste hace un tiempo en un hospital donde utilizaron esa información para poder accesar y
y agredir y matar, en este caso, a una mujer, ¿verdad? Entonces queremos proteger toda esa información, que es información que ofrece seguridad física y ofrece privacidad. Y yo no quiero que la gente esté mirando mis cosas personales, que la gente esté accesando mis cuentas, accesando incluso los teléfonos y los equipos electrónicos míos. Porque los hackers tienen la posibilidad, por ejemplo, de que si tienen acceso a su teléfono o a su computadora, de acceder a su cámara y verlo en su casa, en su intimidad, en su privacidad, a seguirlos, ¿no? Y esa es una gran pelea que estamos desarrollando ahora mismo con los elementos de seguridad y privacidad, sobre todo por el uso del Internet. Y cada día los hackers, las acciones de entrada ilegales a las plataformas, a las cuentas, cada día son mayores y son un peligro más grande. Por tanto, a usted le están obligando a proteger esos intereses de esos elementos. Entonces, ¿a quién le aplica particularmente? ¿Verdad? Primero, obviamente, establecimientos comerciales de bienes y servicios a consumidores, como ya habíamos hablado, que tengan algún tipo de beneficio económico. De lo que estamos hablando es, como dijimos ahorita, cómo usted se beneficia de esa actividad que está haciendo o que está realizando. También a los operadores de páginas de Internet. Si usted opera una página de Internet, casi todas las empresas ahora mismo tienen una página donde dice, contáctenos, denos su nombre, denos su correo electrónico, suscríbase a nuestro newsletter, ¿verdad? Ahí está usted captando una información privada. Ahí usted está pidiendo y captando una información protegida. Y usted está asumiendo entonces el control y el manejo de esa información y lo convierte probablemente en un banco de información. Este banco, este repositorio donde está toda esa información protegida. Y además, si usted es el propietario o custodio de ese banco de información. A lo mejor usted es una compañía de comunicaciones, de IT, como le llaman, de inteligencia, de tecnología, y usted lo único que hace es guardar eso en su sistema y usted se lo guarda a otras instituciones. Pero usted está también obligado a cumplir con estas leyes. Es bastante amplio, ¿okay? Es bastante amplio este proceso, esta definición de quienes están cubiertos. La mayoría de ustedes muy probablemente lo estén. Según las leyes entonces de Puerto Rico, esas dos que citamos, los reglamentos, ¿qué está protegido? Es lo que se conoce como información personal. Ese es el título. Cuando usted vea en los reglamentos, cuando usted ve en la ley que estamos hablando de información personal, esa información está protegida y usted la tiene que proteger. Y usted tiene, si usted lo posee, está obligado a conservarla y a protegerla. ¿Okay? ¿Cómo lo define la ley? ¿Verdad? Cualquier nombre o número que pueda utilizarse por sí o junto a otra información para identificar a un individuo en específico. ¿No? Si yo junto el nombre con el seguro social o con el género o con la dirección física o simplemente el nombre, pero yo puedo combinar varias cosas. Perdón. Yo puedo combinar la dirección, el correo electrónico y el género. Y alguien puede con esos tres datos decir, ese es Ricardo. Es un hombre que vive en tal sitio y que ese es su correo electrónico. Esta información es de Ricardo. Ya yo identifiqué que esa información que estoy viendo, que estoy teniendo acceso, es de Ricardo, ¿no? Porque puedo combinar. ¿Y cuáles son? ¿Verdad? Y es importante porque esta lista se va a repetir en muchas ocasiones, incluso lo vamos a ver ahorita, incluso en la ley IPA, lo que le llaman los identifiers de IPA, que son 18, son casi estos mismos.
Así que ya usted aquí tiene ya la listita de toda la información que usted tiene que empezar a proteger muy específico. Obviamente, nombres y apellidos, número de seguro social, fecha y lugar de nacimiento, el estado civil de una persona, casado, soltero, el género de esa persona, su dirección física o postal, incluyendo su código postal. Si usted lo identifica, si usted tiene esa es información confidencial que usted tiene que proteger y cumplir con la ley. Dirección de correo electrónico, número de tarjeta electoral o copia de tarjeta electoral, ¿verdad? En estos casos puede ser copia. Y voy rapidito, lo van a tener, es una lista, pero para que vean. Continúa la lista es larguita, ¿verdad? En IPA son 18, aquí en Puerto Rico son entre 15 y 16. Número de teléfono, que puede ser número de celular. El número de licencia de conducir. El número de identificación de pasaporte. Si usted coge las huellas dactilares, ahora la mayoría de los celulares operan con huellas dactilares, pero también usted lo puede poner en donde, cuando usted poncha, muchos ponchadores ahora mismo utilizan huellas dactilares, muchas computadoras utilizan las huellas dactilares, sus huellas, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos toda esa tecnología que parece que es muy accesible, parece muy buena, pero le está dando una obligación a usted de protección. Grabaciones de voz que usted pueda tener de sus empleados, de sus empleadas. ¿Okay? Imágenes de retina también para accesos, ¿verdad? Y aquí se ha definido, y esta es una definición que la utilizan todas las leyes, incluyen cualquier otra información que permite identificar física o electrónicamente a una persona natural. Color de pelo, color de ojos, tatuajes, altura. Fíjense que es cualquier otra información que permita identificar física o electrónicamente. ¿Qué significa identificar electrónicamente? Pues que yo puedo identificar su correo electrónico. Si yo sé el correo electrónico de alguien y yo sé, por ejemplo, su número de PIN, ya yo puedo empezar a identificar y accesar información confidencial de esa persona. Eso. O físicamente, pues, poder identificarlo, poder mirar y saber, este es Ricardo. Esta información, toda esta información, es información que está protegida de manera específica, definida como que es información confidencial. Así que ya hemos visto que además de lo que uno puede por contrato o por decisión comercial definir como confidencial, además de los privilegios que establece la ley de abogado cliente, contable, médico, psicólogos, los que ya vimos, esta ley está específicamente hablando de unos elementos de información personal que ya la ley está diciendo que es confidencial. Y si usted tiene esta información de sus clientes, de sus consumidores, en bancos electrónicos o en bancos personales, usted tiene que cumplir con la ley y usted está obligado a conservar esa información y a protegerla. ¿Okay? Así que aquí hay dos obligaciones específicas, particulares. Uno es la obligación de conservación. Si usted tiene esa información, usted está obligado ¿a qué? A limitar el acceso. Que eso no todo el mundo lo pueda ver, que no todo el mundo lo pueda leer, que esté protegido solamente para aquellas personas que tengan una necesidad específica para verlo relacionada con su negocio, relacionada con su actividad y con el servicio que usted le está haciendo a esa persona. Eso obliga a que usted tenga claves para acceder o leer la información. Que yo no prenda una computadora y de repente yo tenga la lista completa, ese banco de información, y yo me sienta allí y empiece a leerlo, ¿no? Que esté codificado criptográficamente, que esté scrambled, que le dice, que la información, que si pasa a otra, yo no la puedo grabar a un pendrive, porque la información que va a pasar como dibujitos. Eso es de lo que estamos hablando. Usted tiene que tener su información codificada
criptográficamente. Es una obligación que usted tiene. Yo no sé cuántas de ustedes tienen esos programas en sus archivos. Usted tiene que tener programas de seguimiento retrospectivo. Ricardo, ¿qué es eso? Nada. Que usted pueda ver en su página de internet o en su página, en sus controles, quién accesó ese expediente. Si alguien entró, si alguien hizo un cambio del expediente, que el sistema le dice, mire, eso lo accesó Ricardo a tal día, a tal hora, con su código. Y usted pueda saber cuál es el tracto de uso de esa información privilegiada que usted tiene. Y usted tiene que publicar las políticas de privacidad, ya sea la que usted crea, usted se inventa una política de privacidad, o DACO en sus reglamentos ofrece 3 niveles de políticas de privacidad y usted puede usar para cumplir con la ley cualquiera de esas 3. Y le dice cuáles son los requisitos que usted tiene que cumplir. Están como anejos de reglamento. Así que aquí vamos viendo cuáles son las obligaciones específicas de conservación para que nadie tenga acceso a esa información confidencial que no se supone que tenga. Y la otra obligación que usted tiene es la obligación de notificación. ¿Por qué? Porque no hay sistema 100% absolutamente seguro. No existe. No existe en la banca, no existe en el gobierno federal, no existe en la milicia. Siempre hay la posibilidad de que un hacker entre y se lleve su información o que haya algún error. Fíjense que la mayoría de los problemas de acceso a información no se dan con hackers que entran electrónicamente y se meten tipo película. La mayoría se da por errores humanos, porque yo dejé una pantalla abierta, porque, mire, el problema más grande, una de las cosas que lo voy a adelantar y decir ahora, no entre a Wi-Fi público. A veces nosotros entramos a un centro comercial, entramos a un restaurante y vemos que ahí hay un Wi-Fi público. En las plazas, muchos pueblos tienen Wi-Fi. Mire, si usted entra ahí, muy probablemente usted esté violando la ley, porque le pueden entrar a su sistema y pueden llevar la información privilegiada o información confidencial, y usted es responsable de eso. Una cosa que nos han dicho a los abogados en muchísimos de los seminarios que hemos tomado para proteger, porque tenemos ese privilegio, ¿no? El privilegio abogado-cliente que está tan protegido por ley y que nos pone una responsabilidad muchísimo más alta. Dice, usted no puede entrar a un Wi-Fi público. Usted no pierde sus controles de acceso, pierde su seguridad, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, usted tiene la obligación de notificar todo acceso no autorizado a los archivos que puedan afectar la seguridad, la confidencialidad o la integridad de esa información. Y el reglamento de DACO especifica cómo es ese proceso de notificación, cómo es ese procedimiento de cumplimiento, que no tenemos tiempo para entrarlo, ni es el momento, pero sepa que si usted tiene una falla de seguridad, ya sea externa, ya sea interna, usted tiene una obligación de notificarle a las personas. Si usted revende o si usted provee acceso a ese banco y ocurre un acceso no autorizado, también usted tiene que notificarlo. Hay muchas personas que venden su información, ¿verdad? Tienen una lista, unos correos electrónicos y las venden. Muchas asociaciones lo hacen, sobre todo corporaciones sin fines de lucro venden para recoger dinero, pues sus accesos. Y muchas compañías de mercadeo, de marketing, de ventas, compran esos correos electrónicos. Y a veces usted dice, ¿y por qué a mí me llega un email de una venta de tal cosa que yo nunca he tenido? Pues posiblemente usted es miembro de una asociación, de un colegio, el colegio de abogados o de CPA, y vendieron la información privilegiada suya. Ay, ¿cómo pueden hacer eso? Pues posiblemente en las políticas se lo dicen, y nosotros siempre que vemos esas políticas de uso, cuando entramos y nos registramos, yo no conozco a nadie que las haya leído, todo el mundo dice acepto, acepto, acepto y le da para adelante. Uno está aceptando que revendan o que den esos accesos a nuestra información, ¿verdad? Apple, yo hago un paréntesis, ¿verdad? Para ir
Apple en sus nuevas plataformas, en sus nuevos sistemas operativos, está siendo más agresivo en que tomemos conciencia de qué acceso estamos dando a nuestra información cuando entramos a una plataforma. Y eso ha obligado a muchas plataformas a tener que mejorar estas políticas de privacidad, ¿no? Y entonces hay que notificarle a DACO, además de a las personas, ¿verdad? A DACO en 10 días cuando me di cuenta de la violación, si yo tengo esa circunstancia. Y ese es un término improrrogable y va a coger multas. Así que tenga mucho cuidado con eso. ¿Okay? Entonces ahora ya estamos entrando en los últimos minutos de la presentación. Hay una ley muy particular que todo el mundo cita, todo el mundo en cualquier sitio usted dice IPA, 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 IPA. Vamos a ver unos pequeños detallitos con respecto a IPA, ¿no? ¿Qué significa? Primero vamos a ver qué significa IPA, ¿verdad? IPA son las siglas de la ley que se llama el Health Insurance Portability and Accountability Act. Y esta ley se crea principalmente, nuevamente, para proteger la información que se utilizaba de manera digital, que empezaba electrónicamente a utilizarse. Es una ley del 1996, relativamente reciente, pero el desarrollo tecnológico de los últimos 20 y pico de años nos ha llevado a que la información cada día esté más accesible a nivel digital, a nivel de las redes. Así que le va a aplicar esta ley, ¿verdad?, a esa información, a lo que le llaman los covered entities y a lo que son los business associates. Los covered entities son aquellas entidades que ofrecen ¿qué? Servicios de cuidados de salud, médicos, psicólogos, dentistas, quiroprácticos, hogares de ancianos. Nosotros tenemos muchas organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios psicológicos. Usted le aplica el IPA como un covered entity, ¿verdad? Y los business associates son aquellas organizaciones que ofrecen servicios a un covered entity, ¿verdad? Si usted tiene una compañía de backup de información, usted tiene acceso a esa información y por eso a usted le aplica IPA. No solo le aplica IPA en relación con el covered entity que a usted le está dando servicio, sino que usted como un business associate tiene unas obligaciones específicas de la ley IPA que tiene que cumplir con respecto a la protección de esa información. ¿Qué está protegiendo? Ahorita hablábamos también, ¿verdad?, de la protección de información personal. En IPA se le llama Protected Health Information, que es PHI. Se conoce como el PHI. Eso es lo que está protegido. Y son 18, no las voy a repetir porque la mayoría son iguales que las locales, ¿verdad? Si usted tiene toda esa información y usted es un covered entity, o sea, si usted ofrece servicios psicológicos o si usted ofrece servicios médicos o si usted ofrece servicios de hogares de ancianos, pues usted tiene que proteger toda esa información con lo que ya hemos hablado de las maneras en que hay que protegerla, ¿verdad? Si usted es un cover entity y tiene una relación con un business associate, usted tiene que tener un acuerdo específico que está definido en la ley IPA que se llama el Business Associate Agreement. Usted no sabe la cantidad de clientes que nosotros vemos que no tienen Business Associate Agreements. ¿Okay? Y están corriendo un riesgo de que la información privilegiada, el PHI que usted tiene, pueda salirse, pueda irse y usted no tiene protección a lo que esté pasando. Que es muy importante que tenga ese tipo de protección y control. ¿Okay? Entonces,
como habíamos dicho, ¿cómo se activa IPA? ¿Quién le aplica IPA? Pues si usted ofrece uno de esos servicios, ¿verdad? Si usted ofrece un plan médico a sus empleados y usted tiene información, usted tiene que cumplir con IPA, con la ley IPA, ¿no? Si usted es un business associate, si usted ofrece servicios, reparación de computadoras que tiene acceso, comunicación por internet, facturación, secretarial, usted da servicios temporeros a alguien, usted tiene que cumplir con IPA si le da esos servicios a un covered entity. Y esta es importante porque esta muchas veces la ignoramos. Si usted solicita información médica a sus clientes y voluntarios, si usted a sus voluntarios, usted les solicita información protegida, cuando hablamos de información médica, estamos hablando de esa información protegida, posiblemente usted esté activando IPA. ¿Okay? A veces nosotros pedimos información de más de la que realmente necesitamos para los usos que estamos dando. Y si usted hace eso sin pensarlo, sin darse cuenta por qué lo está haciendo, posiblemente usted esté activando unas obligaciones que usted no tenía que hacer, pero una vez lo activa, se obliga y tiene que empezar a cumplir y es responsable por lo que está haciendo. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, para ir redondeando, ¿cómo las empresas conservan esta información, verdad? Usted puede tener archivos físicos, papel, copias, ¿no? Y ahí puede haber información protegida, información confidencial, posiblemente no necesariamente de IPA, posiblemente sí, no necesariamente de la ley de bancos de información porque no es digital, pero si usted la imprimió y es una información protegida y usted lo que hizo fue imprimir una información que estaba digital y la está guardando, convirtió eso en un archivo físico. ¿Okay? Tiene los archivos digitales que son las laptops, las redes internas. Posiblemente usted tiene una red interna que comparte información entre diversas máquinas en su empresa. Pues ahí hay un archivo digital. Pero también pueden ser sistemas en línea, lo que se conoce como los SaaS, Software as a Service. El más común son los Customer Relationship Management, los CRM. La mayoría de ustedes tienen sistemas de manejo de relaciones con los clientes, donde ahí tiene toda la información del nombre, ¿no? Toda aquella información que vimos ahorita, tiene el nombre, tiene la dirección, tiene el seguro social de los servicios, cuándo viene, qué servicios tiene, cuáles son las citas, sus correos electrónicos, su facturación, ¿verdad? Y a veces esa información usted la tiene interna en su computadora y la comparte con los demás, pero a veces usted lo tiene en línea, usted está usando QuickBooks en línea o está utilizando cualquiera de los otros sistemas de CRM que existen. Todas esas áreas usted tiene que protegerlas. Todas esas áreas usted tiene que asegurarse que los accesos están limitados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahora vamos a ver en específico cuáles son las posibilidades de trabajo que usted tiene que hacer. Primero, usted tiene que mantener un sistema de seguridad al guardar toda esa información, ¿verdad? Si es físico, usted tiene que tener llaves de acceso, espacios controlados, expedientes separados, ¿verdad? Posiblemente usted necesite mantener un expediente médico separado del expediente de personal específico, ¿verdad? Un expediente de plan médico, expediente separado, si estamos hablando de ese expediente físico. Si es digital, mantenga al día sus antivirus, limite los accesos, quién puede entrar y quién no puede entrar. Y esos accesos, dele códigos de acceso. Tenga sistemas de firewalls de entrada a su sistema
y haga backup. Se le requiere que usted haga backup para proteger esa información que usted está haciendo. Y muchos sistemas dan ofertas de backups que las tienen en distintos sitios. Pregunte, ¿dónde está el backup que usted me está haciendo? Yo puedo tener un backup físico, yo puedo tener algún tipo de pendrive o de cinta donde yo tenga la información protegida que yo tengo que conservar, que yo la pueda tener física, además de tenerla en el sistema, en la nube, que se va, pues se fue todo. Usted tiene que mantener esos sistemas de seguridad muy activos. Y como le dije, no entre a un Wi-Fi público para hacer trabajos privados o confidenciales. Incluso para ver cualquier cosa, porque es que le pueden entrar a su sistema. La mayoría de nosotras ya tiene sus correos electrónicos del trabajo en sus celulares metidos. ¿Okay? Ahí hay una fuente de entrada grande. Tiene que dar adiestramientos periódicos sobre seguridad y confidencialidad a sus empleadas. Esta es una manera para poder demostrar que usted está en cumplimiento, que usted regularmente, digamos cada 6 meses, usted le da cada vez que entra un empleado nuevo. Mire, todos los empleados que entraron este mes, le di un taller sobre seguridad y confidencialidad. Cómo lo mantenemos, cómo lo hacemos, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, cuáles son las políticas que tenemos, ¿no? Aquí un detalle que se nos va a muchos. ¿Qué ponen sus minutas y documentos corporativos? Muchas conversaciones, bueno, nosotros acostumbramos en los correos electrónicos que enviamos a nuestros clientes que tienen información confidencial o privilegiada, en el subject, en la referencia del correo electrónico, no, ponemos muy grande: comunicación privilegiada abogado-cliente sobre asunto laboral. No pongo el nombre, porque si yo pongo el nombre, si yo pongo el dato específico, estoy permitiendo el acceso, se lo estoy revelando a un tercero que tengo que proteger. Así que lo pongo muy general. En el cuerpo, lo primero que le pongo es comunicación privilegiada solamente para clientes, y entonces escribo. Ahí hay una protección, porque si alguien accesa ilegalmente esa comunicación, yo puedo decir, no, la accesó ilegalmente y estaba advertido de que no lo podía accesar. Si yo no pongo nada, es una comunicación que se va. Hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones electrónicas que hacemos, ¿no? Y otro consejo específico para las juntas de directores, para sus documentos corporativos. Si usted discute un asunto confidencial en una reunión de junta de directores, no ponga la discusión en la minuta que usted tiene. En la minuta usted va a poner, ¿verdad? Punto 3. Discusión de asunto confidencial sobre asuntos laborales. O discusión sobre asuntos confidenciales sobre venta de propiedad. Eso es lo que usted pone en la minuta, solamente eso. Si usted quiere, entonces puede crear un documento suplementario que va a poner muy claro arriba, confidencial, y ahí usted pone lo que se discutió, pero lo separa. Porque si usted lo pone en la minuta, esa minuta se puede distribuir más adelante a terceros y usted pierde la confidencialidad y está cometiendo un error de revelar información confidencial. Así que esas cosas usted no las pone en la minuta, ¿verdad? Que usted pone todo lo que se discutió. Ahí simplemente pone, hubo una discusión confidencial con el abogado, con el contable o con los miembros de la junta sobre tal cosa. Punto. Eso es lo que usted pone. Y si quiere, hace un documento aparte, ¿verdad? Para hacer eso. Utilice watermarks en las páginas de los documentos confidenciales, ¿verdad? Word y PDF permite que usted coge el documento y usted le pone un watermark que diga documento confidencial, ¿verdad? Una manera también de identificar quién está revelando o haciendo pública información es que usted le pone específicamente el nombre, ¿verdad? Esta es la copia del presidente y lo pone en un watermark. Y tiene la otra, dice, la copia de la vicepresidenta, la copia del secretario. Porque ya usted identifica si alguien le saca copia o si alguien sale por ahí,
¿Cuál fue la copia que se salió? ¿Quién fue el que incumplió? ¿Quién fue el que la dio? ¿O que se le quedó o cometió el error? ¿Verdad? Cuando usted tiene esos documentos, usted lo marca y ahí puede identificar el uso que se le está dando y quién le está dando ese tipo de uso. Otra recomendación específica, firme contratos de confidencialidad, ¿verdad? Con sus subcontratistas, tipo los de IPA, documentos de non-disclosure. Cuando venga alguien, que usted tenga un contrato, un contable, un abogado, perdón, secretario, utilice contratos de confidencialidad y asegúrese que está muy claro eso. Utilice, obviamente, seguridad en sus páginas, en sus comunicaciones. Tiene que, si usted tiene una página de internet, tiene que tener un certificado de seguridad. Eso se paga, no necesariamente todo el mundo lo tiene y está corriendo un riesgo. Y por último, tenga sus términos y condiciones muy claras en sus políticas, en sus comunicaciones con su cliente. Ahora se lo está exigido de manera específica, ¿verdad? Cuál es el uso que va a dar, pero sea mucho más transparente con respecto a lo que se espera o lo que puede esperar un cliente suyo con respecto al uso que usted le va a dar a la información confidencial que va a recibir. Si usted es transparente y lo dice, usted se está protegiendo de una reclamación en el futuro. Lo que queremos evitar, como hemos dicho, es que haya una confusión, una expectativa. Yo no di esa información para ese uso, o yo no di esa información para que la vendieran, o yo no le di esa información para que se hiciera promoción. La mayoría de las ocasiones, como consumidores, ahora hablando desde el punto de vista de consumidores, no estamos pendientes de estas protecciones, ¿verdad? Como comerciantes, como miembros de negocios, tenemos que asegurarnos que cumplimos con todas estas leyes, pero también como consumidores tenemos que ser un poco más proactivos y más conscientes de los accesos que le estamos dando a nuestra información. Y al fin esa es la protección que estamos buscando. Ya estamos en el término, no sé si hay preguntas particulares. Solo lo que me queda decir es que usemos el sentido común. El sentido común nos aclara mucho y nos ayuda a veces a tomar decisiones comerciales que a veces vemos muy complicadas y simplemente lo que tenemos es que pensar ¿para qué es que existió esto? ¿Para qué se hizo este acuerdo? ¿Qué relación yo tengo con este cliente? ¿O cómo yo puedo hacer esta relación más segura, más efectiva, más eficiente? Y el sentido común nos va a ayudar muchísimo a tener claridad con respecto a lo que estamos haciendo. Nada, agradecidas de la información. Nuevamente aquí tienen nuestra información. Si necesitan o quieren comunicarse con nuestra oficina, y agradecerle a Vitrina Solidaria. Eduardo, no sé si hay preguntas, si hay comentarios. Pues sí, Ricardo, hasta ahora parece que has explicado muy bien, no ha habido dudas. Tenemos varias participantes que te han felicitado por el tema de hoy, que ha sido un excelente taller. Así que yo también te felicito porque es también un tema que he aprendido también un montón. Así que yo quiero pues recordarle a nuestros participantes que todas las semanas tenemos un webinar nuevo, así que nos sigan en nuestras redes sociales para que pues estén siempre pendientes y se puedan conectar y aprender también tenemos temas así todas las semanas. Y agradecer obviamente al licenciado Ricardo Soto Díaz por darnos pues, el taller de hoy. Ricardo, ¿tienes alguna última palabra antes de cerrar? No, agradecerle la paciencia. Yo sé que es un tema árido. Yo espero que ahora cuando reciban la información, pues ahí tengan y de ahí comiencen su proceso de búsqueda y de aprendizaje de cómo mantener la confidencialidad y proteger la integridad de la información y es la seguridad al final, la seguridad de nuestros clientes. De verdad que encantados de participar y agradecidos siempre de Vitrina Solidaria.
Pues gracias, Ricardo. Así que gracias a todos nuestros participantes el día de hoy. Así que nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Que tengan buen día. Bye. Saludos. Gracias.